Perfecto, ya estamos grabando. Muy bienvenidas a esta sexta lección. Nos quedan dos lecciones, una semana más después de eso. Así que recuérdenme al final también, si olvido, podemos hablar un poco sobre el proyecto final, en qué consiste y puedo estar ya enviándoles para que en el fin de semana puedan empezar a pensarlo o si quieren empezarlo temprano, igual pueden para tener un poquito de tiempo extra. Bien. Así que bien, esta noche vamos a estudiar sobre la historia de David y Goliat. Bien, em, Samuel lo había ungido como el futuro rey de Israel y en la historia de hoy, el ejército de Israel estaba, pero con mucho miedo de los filisteos y vemos a David como un simple pastor que enfrenta a esta amenaza grande y que Dios al final le da la victoria. Muy bien, comenzamos con una historia o una oración. Amado Padre, yo sé que muchas veces tengo temor y en, no confío en ti para que tú me ayudes. Perdóname por la muerte de Jesús en la cruz. Dame confianza en ti y más valor para hacer lo que tú me pides. Quiero ser un hijo tuyo fiel y valiente, amado Padre. Gracias por darnos esa historia de David para analizar y aplicar a nuestras vidas. Ayúdame, Señor. Amén. Amén. Muy, muy bien, hermanas. Pues, como hemos dicho, vamos por lección 6 de David y Goliat, encontrado en 1 de Samuel, capítulo 17. Pero antes de entrar en esa historia, vemos los objetivos, que sería compartir un captar para la historia de David y Goliat, usar nuestras 4C para leer y entender la historia y ver un poquito la genealogía de Jesús y esta nación elegida. Muy bien, pues hemos visto este gancho que queremos usar, ¿no? Al comenzar a contar la historia, ya sé porque estamos en una conversación y queremos conectarlo antes de compartir la historia o estamos presentándolo como una devoción, ¿cierto? O un momento para aprender. Entonces, hemos visto diferentes formas, ¿cierto? Hemos visto, puede ser una pregunta, un dicho, costumbre, una canción, unas últimas noticias y también una imagen o algún tipo de gráfico podemos usar. Así que en la tarea de hoy les pedí crear un captar para la historia de David y Goliat. Y quiero darles la oportunidad de conversar un poco o dar algún ejemplo que tienen. Puede ser cualquiera de esos, pero recuerden, hermanas, que lo que queremos hacer es no contar la historia directa todavía. No estamos para contar, estamos solo captando la atención. Entonces, ¿cómo podemos captar la atención sin compartir la historia todavía? ¿Han podido pensar en algo? Clarita, sí, Clarita. Bueno, Clarita me mandó una foto, aquí la tengo. ¿Cómo es el captar que tiene Clarita? Bueno, gracias profesora. El captar que tengo es proyectar la imagen y preguntarle a las personas cuál es el gigante más grande que ha tenido que enfrentar en su vida Súper. y cómo se ha sentido Mm, enfrentando ese, qué ha sentido cuando ha enfrentado ese gigante, ¿no? Los ya. miedos, bueno, los temores. A título Ujú, personal, creo que ya lo dije en una clase, vuelvo y lo digo hoy. Yo batallo bastante con el temor, para mí es un gigante. ujú, Y todo lo que los gigantes que cada uno ha podido experimentar y cómo se ha sentido frente a ese gigante. Y ya por el final, sí. cuando ya todos han compartido, pues ya entra uno, ¿no? Que por mucho gigante y por muchos miedos,
el Ujú, Señor, el que está siempre con nosotros y con su Santo ujú. Espíritu, y ahí ya empezamos la historia de David. Gracias, profesora. Amén, súper, muchas gracias, Clara. ¿Y quién es el público que imaginas con este captar? Yo sí me he identificado mucho, pastora, trabajando siempre con mujeres. Ok. Y Son mujeres, adultos. sí, adultas, sí, Ok, siempre mujeres de ok, 30 y pico en adelante. Muy poquitas tengo siempre de ok. 20, siempre son de mi edad, entre 40 y Ujú. pico, 50 y pico. Mi Ya, Mati es mi discípula y así, de todas las ok, mujeres. ok. Fantástico. Muchas gracias, Clara. Excelente. ¿Alguien más quiere compartir, Matilde? Así es, pastora. Gracias por la oportunidad. Mire, Ujú, yo había pensado, a mí me gusta trabajar con niños, pero yo había pensado en dos clases de públicos, puede ser niños jóvenes, ¿no? La idea que yo tenía para poder introducir mi tema es dando imágenes, y la imagen más simple que se me ocurrió para poder empezar la historia es la imagen de una piedra. Una piedra. ok. Entonces yo dije algo más para un niño sencillísimo, yo le pongo con más allí la piedra, les preguntaría, ¿saben ustedes que una piedra como esta cambió toda una batalla, una historia, ¿no? Eh, entonces descubriremos cómo sucedieron los hechos. ¿Estarían ustedes interesados en saberlo, no? Escucharlo y de hecho que van a decir sí, ¿no? En fin, Ujú, ya con esa pregunta y esa imagen es lo que se me ya, ocurrió. Y en el ok. caso de jóvenes, podría yo hacer, eso es en niños, en caso de jóvenes podría ser con interrogantes, como ya están más grandes, podría a ellos hacerles interrogantes, por ejemplo, ¿qué harían si alguno de ustedes ya a su edad de jóvenes tienen miedo a alguien o algo y necesitan dar un paso valiente, ¿no? ¿Qué harían ustedes si han tenido problemas que les ha parecido grandes, gigantes, que no pueden resolver? ¿Qué idea, qué iniciativa tuvieron a ellos, ¿no? Así, en el caso Ya. que haya con interrogantes, ¿no? O usando redes, temas, con máquinas virtuales también, ya más adaptados Ujú, a los jóvenes. ujú. Eso es lo que había pensado. Ya, perfecto. Muchas gracias, Matilde. Muy buenos ejemplos, Gracias. sí. Súper. Y incluso podrías traer el objeto en sí, ¿cierto? Si tienes Ah, sí, una sí, buena piedra, sí. sí, también Claro, sí, podría funciona. llevar Ujú. una piedrilla y la llevo en mi cartera y, y después la saco y no diría, ¿qué significa para ustedes esto? Sí, sí, Ya, es todo para perfecto, los sí. niños. Ujú, Excelente, sí, sí, con esos dos grupos. Excelente. Gracias, Matilde. ya, Muy pastora, muchas bien. gracias. Y ahí veo en el chat tenemos, Bian dijo, ¿qué harías si tu mayor miedo estuviera frente a ti hoy? Súper Mm. bien. Ya. Sí, estamos hablando mucho sobre el miedo, sí, todas como tuvieron esa misma idea. Y Laura dijo, ¿sabías que tu fuerza viene de tu interior? Bien, Laura, sí, ahí podemos ir pensando también en la edad, porque con esa pregunta sí tenemos como un poco cerrada, ¿sabías qué? Pueden decir no, entonces de allí también podemos ir expandiendo, ¿ya? Y por qué y de dónde viene, ¿cierto? Y haciendo un poco más de como profundizar un poco más en eso. Así que perfecto, claro. Muchas gracias, Bian y Laura. Ailem, veo la mano. Amén. Sí, tengo un captar para niños. Es un Ok. juego. Y el juego es parecido al juego de enano y gigante. Cuando gigante se dice Goliat, ellos están paraditos y cuando se dice David, ellos se agachan. Y así es un juego, pues sin contarles la historia. Vamos a hacer un juego, niños. Y les hago el juego Goliat. Ellos tienen que quedarse paraditos, ya saben que es gigante. David, y ellos se agachan. Y así, como tipo concurso, y los que van perdiendo van saliendo y gana el que quede. Sí. Ok. Sí, bueno, mira, qué buena idea. Yo creo que se van a entretener mucho. Sí. Ujú.
Bien, sí, y después de la historia podrían conectarlo de nuevo. Ya, ¿y cómo era el juego? ¿Por qué se pusieron así? Un muy buen gancho, o más que un gancho, es un enlace, ¿no? Se está conectando muy bien, haciendo como una cadena para recordar la historia. Muchas gracias, Aileen. Excelente, hemos tenido mucho excelente captar. ¿Alguien más quiere compartir alguna idea que tiene? Bueno, hermanas, excelente Qatar para hoy. Y vamos a, como dije anteriormente, vamos para el proyecto final enfocar en eso. Eso va a ser como la parte más importante para enfocar para el proyecto final. Así que súper, van súper bien llegando a ese punto. Perfecto. Ahora vamos a seguir adelante y usar el método de las 4C para hablar sobre nuestra historia. Entonces, tuvimos el captar, ¿no? Que ustedes compartieron. Todos eran excelentes. Y quiero hablar y demostrar otra manera de hacer un captar hoy. También lo que se puede hacer es utilizar momentos de consejería para compartir una historia bíblica. Quizás consejería, pensamos más en adultos, padres, ¿cierto? Un adolescente, pero también con los niños siempre estamos aconsejando, ¿no? Pero de otra forma. Pero podemos usar esos momentos para compartir una historia. Hay muchísimas veces en la vida cuando Dios nos da la oportunidad de escuchar a alguien más, ¿cierto? Y ayudar a alguien que tal vez esté sufriendo. Y compartimos momentos con ellos de diferentes emociones, enojo, llanto, frustración, desesperación, entre otras, ¿no? Y muchas veces como cristianas escuchamos y ofrecemos consejería en la forma de oraciones, versículos, verdades bíblicos. Pero estas situaciones también son oportunidades para compartir una historia completa y eso puede servir como una invitación a la persona a interactuar con la palabra de Dios de una forma más profunda, ¿ya? Que simplemente decir algún versículo memorizado, ¿ya? Hay momentos para todo, no es que eso es malo, pero hay momentos donde podemos compartir la historia, ya que invita un poco más de conversación sobre pecado, gracia. Podemos usar ese método de 4C, esas mismas preguntas para ir conversando y guiando la conversación. Y esas conversaciones de pecado, gracia, de verdad se pegan en la mente y a veces podemos tener más perspectiva y nosotros más empatía de la otra persona, ellos más empatía de quizás la situación, lo que está pasando. Como por ejemplo, la mamá de una amiga recién fallece de cáncer, ¿ya? Y siendo joven. Y entonces tienes tu amiga cristiana, pero obviamente sufriendo por haber perdido a su mamá. Una persona se acerca y otra persona se acerca, dice, no te angusties, Cristo ha resucitado, tu mamá está con él con él en el cielo, ¿ya? Y luego otra persona se acerca y la invita a leer la historia de Lázaro, ¿cierto? Juan 11 con ella. Abren la Biblia, conversan de la pena de la familia de Lázaro, también la pena de Jesús, porque nos dice que Jesús lloró. Y hablan sobre el poder de Dios, sobre la muerte, el poder de la resurrección de los creyentes, como Lázaro. En ese ejemplo podemos ver dos personas compartiendo la verdad de Cristo resucitado con tu amiga, ¿no? Y gloria a Dios por eso, que están compartiendo eso. Pero la persona que compartió la historia de Lázaro la invitó a interactuar con la escritura, ¿cierto? Y juntas podrían reconocer la pena, pero también la confianza que tenemos como cristianas cuando enfrentamos la muerte, ¿no? Y además,
ahora tu amiga va a tener una historia que puede recordar o buscar en su propia Biblia, meditar en eso mientras esté pasando por ese proceso. Así que podemos usar momentos de consejería para compartir una historia bíblica, y puede ser una forma como de captar de una forma orgánica, ¿no? Un captar muy orgánico. Así que vamos a estudiar hoy la historia de David y Goliat y después de estudiarlo y ver todos los detalles en la sección, em, voy a preguntarles, ¿qué puede ser una oportunidad para compartir esta historia? ¿Ya? ¿En qué oportunidad podrías usar la historia de David y Goliat, em, para conectarlo con un momento de consejería? ¿En qué situación? ¿Ya? ¿Tiene sentido? Bien. Así que eso conversamos ahí al final. ¿Ya, hermanas? Pero seguimos adelante con la sección de contar. em, y vamos a usar, como siempre, aquí yo tengo algunas láminas, algunas imágenes. Y quiero saber si alguien quiere ir contando un poco de esa historia. Piensa en como los primeros 10 versículos, más o menos, la primera parte de esa historia. ¿Qué vemos aquí y qué nos puede contar? Ahí podemos ver a Goliat cuando está eh, posiblemente retando al ejército Israel, Ups, porque sí. este, él siempre los retaba. Mm, Después de 40 días, él retaba a ellos y aparte de eso se burlaba. Con mucha razón, cuando se presentó David, se burló más porque ¿por quién, o sea, esa pequeña criatura, porque era un joven, va a poderme vencer, ¿no? Va a poderme derrotar. Y se burló de él, pero David nunca se sintió amilanado en ningún momento porque David tenía el coraje y la fe en Dios, sabía que Dios lo iba a hacer ganar la guerra. bien, Y no vamos por David todavía. Muchas allá. gracias, Matilda, pero Ujú, para no ya, adelantar, ¿alguien quiere ya, muy contar? bien. Está súper, muchas gracias. Sí, tienes razón. Ya. ¿Alguien más quiere contar algo sobre lo que estamos viendo en esta imagen? No, el libro de Zacatecas estaba unido de Abraham y Filisteo y estaban al otro lado. Los Disculpe, filisteos, bienvenida. Disculpa, pero no se escucha bien. No sé qué pasó ahí con el audio. Está como cortado. y ahora, Seguro, O intentamos de nuevo. bueno, en esta, eh, eh, David pelea iniciamos con el libro No, lo siento, bienvenida. Lo siento, no quiero cortar lo que está contestando. Quizás podemos intentarlo sin el video, ¿ya? Porque a veces el video carga demasiado. Entonces, si quieres intentar hablar, pero sin el video, ahí quizás la escuchamos mejor. ahora se escucha un poquito mejor. Ahora sí se escucha. Ya, muy bien. Gracias. Bueno, bueno, estábamos hablando de que el pueblo filisteo, el ejército, él estaba congregado, estaba organizado en una montaña, en Soco, allá en la misma Judá, y acampaban cerca en donde estaban los israelitas. Había una situación entre el pueblo israelita y los filisteos, ya que los israelitas tenían temor a los filisteos porque habían gigantes. Entre ellos estaba Goliat, y Goliat se paseaba alrededor de ellos burlándose y creándoles temor, diciéndole cosas porque él se creía invencible. Y como Mm, eran hombres normales, en cambio ellos tenían fuerza, tenían armas, él se sentía
ellos se sentían temerosos, los israelitas se sentían temerosos, tanto que Saúl, que es el rey, ofrecía eh, dádiva o ofrecía recompensa a quien acabara con los filisteos, en especial con Goliat, para poderle apagar la boca, porque era mucho lo que él se enardecía de poder acabarlos a todos, sobre todo que no solamente era gigante, tenía fuerza, sino que también tenía armas, tenía lanza, tenía jabalina, Ya, tenía muchas cosas que podía él solo acabar con todo el ejército porque él se creía muy fuerte. ya, En, perfecto. Sí, en un- pasamos ahí. Muy bien, bienvenida. Gracias. Excelente. ¿Alguien quiere contar lo que vemos aquí, que representa? Creo que vi a Ailem con la mano levantada en delante. Ahí estás, sí, Ailem. Sí, amén. Allí pues, representa, el muchacho que va con las ovejas representa a David. David estaba pastoreando las ovejas. Dice en el versículo 12, dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Dice, David era el menor, siguieron pues los tres mayores a Saúl. Perfecto, sí. Y Ailem, ¿cómo llegó David al campamento? El papá lo mandó a llevarle una comida a los hermanos. Y Ujú. entonces él, así fue como él llegó allá al campamento donde estaban el ejército, estos soldados de Israel, del pueblo de Israel. Y él llegó Ya, allá a llevarle la comida a los hermanos. perfecto. Muchas gracias, Ailem. Si otra persona quiere continuar con la siguiente imagen, decirnos lo que pasó aquí. ¿Quiénes están conversando? ¿Qué estarían conversando? ¿Alguien puede abrir el micrófono más si quiere participar y decir algo? También pueden leerlo directamente de la Biblia si quieren. Sería los versículos como 20, a ver, 23 hasta 29. Bien, pues si nadie más quiere continuar, Elam. Amén. El veintidós, profe, dice, entonces David dejó su carga en manos del guarda el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Sí. Ya, perfecto, sí, bien. Y seguimos adelante con esa parte. Entonces, ¿qué ofrecen a David? Bien, creo que hay que activar el micrófono bien. Ahí Sí, sí. perdón. Ay, y perdón, Este, me fui muy rápida. Ahí sí, ok. y al oír el desafío de Goliat, Mm, David se indigna y él le va a decirle que lo va a enfrentar, confiando ujú, en que Dios lo va a librar, así como él antes lo había librado del león y de un oso. ujú. Sí, exactamente. Y Saúl y los otros, ¿qué quieren darle a David para pelear? Saúl duda por su apariencia, Mm, pero acepta y le da una armadura.
pero Mm, David lo rechaza, sí, ¿por qué lo rechaza? porque pues él confía en Dios y solo lo va a enfrentar con una honda y con 5 piedras. Ujú, Y sí. él dice en el nombre del Señor, pues él derriba a Goliat. Bueno, ya me fui más. Ya, está bien. Ujú. Sí, súper. Entonces se enfrenta sin nada de la armadura que todos los otros tenían, ¿ya? Porque también dice que era muy pesado, era demasiado ya para él, Sí. porque era chiquito. Bien, gracias, Diane. ¿Alguien más quiere compartir eso, lo que pasa cuando Goliat ve a David? ¿Cómo reacciona? Em, David era pequeño y sencillo. Y fíjate que él se le presentó allá donde Saúl y él retó que él sale a escuchar el tema del temor de los israelitas con el tema de Goliat. Y él se atrevió a retar de que él lo podía tumbar o hacerlo caer. Entonces David le dijo a Goliat en el capítulo 45, versículo 45: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él les entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir encuentro en David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y mató sin temer David espada en sus manos. Muy bien. Amén, excelente. Y ahí te quedan todos asombrados, ¿no? Por David y lo que pudo hacer ahí confiando en Dios. Excelente. Muchas gracias, hermanas, por la ayuda en contar esa historia. Vamos a ahora pasar por las 6 preguntas de considerar para ver todos los detalles que tenemos aquí. ¿Quiénes son los personajes? Vemos hartos personajes aquí, pero ¿quiénes podemos mencionar específicamente? Bien, sí, Matilde. Gracias, pastora. A ver, considerando los personajes, puedo empezar por David, que era, bueno, David, el hijo de Said, Goliat, que era el filisteo, Saúl, que era Ujú, el rey de Israel en ese entonces, en ese momento, ¿no? Los hermanos de David, los filisteos y el ejército de Israel. Mm, Dios, que era el que le daba la fuerza, ¿no? a David, y Isaí, que era el padre de, de David, que no lo mencionaron mucho, pero bueno, se sobreentiende que era el padre ujú, de ujú. David. Ya, Bueno, perfecto, excelente. Muchas gracias, Matilde. ya, muchas gracias, pastor. Bien, vamos con dos. ¿Cuáles son los objetos que vemos aquí en esta historia? Mm, Hola, Pamela, Hola, sí. hola. Sí, bueno, es la onda que usó Goliat, la piedra, la armadura con la que estaba vestido Goliat. Eh, También es de mucha curiosidad y me llama la atención cómo David no busca prepararse con un elemento, ¿no? Él está vestido
normalmente lo hacía, entonces también eso llama la atención, su ropa, su vestimenta, que es Sí. como un objeto también de la historia y nos muestra lo humilde que él era, ¿no? Sencillo. Ujú. Muy bien. Gracias, Pamela. ¿Alguien quiere comentar otro objeto que vemos por acá? La Pamela mencionó los que son como más obvios. Hay algunos más que se mencionan así como un poquito. Quizás se puede perder. Ayla. Amén. Tengo unos acá, pero como me salió un momento Ya. de la clase, no sé cuáles han dicho. Ajá, tengo acá el casco de bronce y una coraza. El bastón de David, el, el morral y su honda, con las 5 piedras. La armadura de Goliat, las armas, el casco de bronce, cota de malla, eh, ujú, las placas de bronce para las piernas, una jabalina de bronce. Los animales que atacaron a David, el león y el oso. La Perfecto. comida que llevó, Esos. ajá, Ajá, sí. la comida que llevó David para los hermanos, 20 litros de tostados, de trigo Ujú. tostado, 10 panes, 10 quesos de leche. Muy bien, Sí. sí. Eso no habíamos mencionado. Súper. Gracias. A veces Ajá. los animales se pasan ahí y olvidamos contar a los animales y las cosas más chicas, pero sí. Perfecto. Y tres, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Qué sabemos? Dice que en un zoco que es Judá y estaban dentro de las montañas eh, de Judá. Ya, perfecto, sí. Un valle, ¿no? Dice que un valle separaba los dos ejércitos. Bien. Y también vemos mencionado Belén, ¿cierto? En versículo 15. Y vemos Belén, donde vivió David. Perfecto, excelente, hermanas. ¿Cuándo ocurrió? Quizás podemos decir algo muy general también. Podríamos decir que en el reinado de Saúl, Ujú, sí, perfecto. en Sí, está súper. Clara, ¿tienes otro detalle? No, esa profesora, esa es, durante el reinado de Saúl. Ya, sí, perfecto. Sí, en esta época donde tuvieron reyes, ¿no? Y eso es aproximadamente, hermanas, 1000 años antes de Cristo, más o menos, ¿ya? Entonces, 1000 años más antes de que llegara Jesús. A veces es increíble pensar porque leemos todas esas historias en tan poco tiempo, pero eran miles de años pasando, ¿cierto? Matilde, ¿tiene otra cosa para comentar? Sí, pastora, quería, no sé, aclararme yo en todo caso, si se le puede considerar que exactamente fue después de los 40 días en que Goliat retaba al pueblo de Israel. ¿Puede también considerarse? Ok, sí, claro, sí. Para decir Ah, en ese momento llegó David. Perfecto. después de los 40 días, ¿no? Del reto. Ujú, Muy, perfecto. Buen muy bien. detalle. Gracias. Gracias, pastor. ¿Y cuál es el problema o los problemas que vemos acá? yo diría que uno era el temor que tenía la gente de Israel, los israelitas hacia los filisteos, que Ujú, aunque ellos eran bastante y están acompañados de Dios, se dejaban atemorizar por las armas y por el tamaño de los gigantes, porque allá había gigantes. Lo que pasa es que Goliat era más perverso, le gustaba azotarlo, azotarlo. ujú, Esta era la. Y en cambio,
David, como él no era guerrero, él simplemente era un pastorcito de allá, de que venía de su casa a mirar a sus hermanos, los hermanos no le tenían ni siquiera la mera confianza de que David sirviera para algo. Para ellos él era un simple pastor de ovejas que no servía para nada. Es más, se molestaron que él hubiese llegado allá porque ¿qué iba a hacer allá si no podía hacer nada? Y ellos estaban en guerra. Sintieron fue que él fue como a exponerse, pero su papá lo mandó a llevarles comida y a ver cómo estaban. Entonces, a mí el principal problema era el temor. Ya, perfecto, sí, tenemos mucho deseo aquí. Gracias. Aileen. Amén. También yo veo uno de los problemas que este soldado filisteo retaba al pueblo de Israel y no había nadie que saliera a Mm, enfrentarlo. Había mucho miedo en los soldados del pueblo de Israel. Ese también es ujú, otro problema. Ujú. amén. Muchas gracias, Clarita. También un gran problema era todos los hermanos la envidia que le tenían a David, ¿no? Porque cuando lo menospreciaron y por eso cuando el papá no quería presentarlo y cuando ya después pues lo escogieron, se puede uno imaginar y lo vemos en la historia, la envidia que tenían los hermanos Mm, por David. Y no mm, solamente los hermanos, todos los que menospreciaban a David, el menosprecio, y el Señor dice que lo vil y menospreciado, ¿no? Muchas veces nosotros subestimamos las personas, de pronto por su condición o porque no ocupan pues una posición, entonces ya uno no les da realmente la importancia que se requiera. Y un problema de trasfondo que muy seguramente no está escrito, pero que nosotros también lo sabemos, es que porque la nación, los israelitas también se mezclaron con todos los, fueron desobedientes al Señor, ¿no? mm, Con los filisteos. Nosotros sabemos todo lo que pasó ahí, también esa es una consecuencia de lo que ujú, llegó ahora a tener que enfrentar a ese tremendo sí. gigante. Sí, cierto. Todos esos pueblos alrededor eran incrédulos Ujú. y entonces todo eso guiaba hacia lo que ya comentaron, ¿no? Que tenían miedo. Había mucho, mucho miedo aquí y no lo estaban tomando en serio, no confiando en Dios. Excelente. ¿Y se soluciona esos problemas? Bien. Yo digo que sí se solucionan porque la fe venció todo temor. Mm, la fe y la victoria de David, ¿cierto? Así es. Gloria a Dios por eso. Excelente. ¿Otro comentario? Ayla? Como Amén. Sí, Dios se glorificó grandemente usando a David. Y David salió como valiente venciendo al Goliat a través del poder de Dios. Ujú. Amén, sí. ¿Y Clarita, algo más para comentar? Comento que David sabía que no era él, sabía que era el Espíritu del Señor, porque él dijo, no, yo no vengo aquí con las de mi corino, sino con el Espíritu. Él sabía que él no lo iba a enfrentar, que el que lo iba a enfrentar era el Señor. ¿Sí? Ujú, O sea, ahí sí. también resaltamos la confianza. Y cuando viene y le presenta la cabeza al filisteo, yo Ujú, siempre lo tomo como cuando uno, un problema ya uno lo puso en las manos del Señor, ¿no? Y ella se solucionó, uno dice, Señor, aquí te entrego la cabeza de este filisteo. mm, Y sí, entonces sí, sí. mataron al Excelente. filisteo. Ujú. Sí. Ya, profesora. Quiso que todos supieran que en Israel hay el Dios. Ujú, No, no solo un Dios, pero el ujú. Dios. Muy Ya bien. como dijo él, ¿no? El Dios al que sirvo. Ujú. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanas. Continuamos y terminamos aquí con la última parte, esas cuatro preguntas de consolidar, ¿cierto? Esas, especialmente si pensamos en la consejería, hermanas, estas cuatro preguntas realmente da una firmeza y una aplicación a la historia. Y ustedes ya lo hacen muy naturalmente, ¿cierto? Ya están tan animadas cuando empezamos la clase para empezar a aplicar todo y hicieron excelente
excelentes conexiones. Yo veo mucho el tema del temor y miedo y incluyeron eso en los captar que presentaron hoy. Así que esas preguntas de nuevo siempre nos van a ayudar mucho a aplicar ley y evangelio y eso impacta siempre al alma. Así que número uno, ¿cuál es el punto principal de la historia? Puntos extras por hacerlo en 10 palabras o menos. Para mí es el enfrentar el miedo y lograr vencer David a Goliat. Tanto así que fíjate que cuando él logró hacerlo, Saúl quedó tan impresionado que lo que le preguntó es quién era él, de dónde había salido él, quién era ese muchacho, porque todos le temían y él siendo un muchacho tan sensible, tan sencillo, porque ni siquiera aceptó las armas, lo pudo vencer. Cuando sus tres hermanos que estaban ahí, que tenían mucha experiencia en la guerra, no se le midieron. Y él dijo que era hijo de Isaí de Belén. Bien. Muchas gracias, bienvenida. Clara, ¿qué más compartirías? Yo le daría el título de David vence a Goliat con el Espíritu del Señor. Con el Espíritu del Señor. Amén. Muy bien, gracias por incluir eso. Súper. Matilde. Gracias, pastora. Yo había pensado, así como David lo hizo, el punto principal para mí es, debemos llenarnos de la armadura de Dios. Si no Mm, tenemos la armadura de Dios, pues no somos nada. Dios es más grande que cualquier obstáculo, es verdad, pero mm, también necesitamos también nosotros llenarnos de su armadura, ¿no? Para que podamos ser buen instrumento, ujú. ¿no? Para que Dios Sí. nos use y Él tenga confianza en nosotros, fidelidad en nosotros, así, Él es fiel para nosotros, pero nosotros también debemos demostrar fidelidad, ¿no? Con esa armadura podemos ser fiel, podemos cumplir con lo que Él quiere, que Él desea nuestra fortaleza, nuestra valentía, nuestra obediencia, eso desea Él de nosotros, nuestra Ujú, fe. Ujú. ujú. Amén, sí. Gracias, Y pastor. sí, perfecto. Gracias a todos ustedes, ya, excelentes respuestas, porque podemos tener la tentación de enfocar mucho en David y lo que él hizo. Sin embargo, no es David ni la fe solo de David, sino que lo que Dios decidió hacer en él, ¿cierto? Que Dios es el autor de nuestra fe. Ya Dios es el que da todo eso. Entonces, gracias, hermanas, por enfocar en eso porque realmente es el punto principal, que no necesitamos todas las cosas quizás wow del mundo. Sin embargo, o em, aparte de eso, que Dios va a usarnos como estamos, como somos, Ujú, ¿ya? No importa tanto toda la fuerza, ya tanto espiritual o físico, etcétera, mental. Lo que importa es lo que Dios puede hacer contigo en cualquier situación, ¿no? ujú, Así que eso es lo que tenemos que recordar por ahí. Muy bien. Y Bian dice en el chat, David no se dejó intimidar por el tamaño de Goliat, porque su confianza estaba en Dios. Amén, hermana. Sí, todo enfocado ahí en el Dios que nos da todo eso, ¿cierto? Nos da la confianza, la fe. David supo que Dios le daba la fuerza y las victorias, ya cuando era contra el león o contra Goliat. Así que gracias a Dios también, yo creo por esos momentos, cuando quizás luchamos contra los leones para después enfrentar a nuestro Goliat, ¿ya? Entonces Dios va construyendo la confianza en nosotros a través de eso. Clara, ¿qué quiere compartir, hermana? Quiero, profesora, agregar algo que me ha parecido muy grande también, y es que Ah, en el versículo 45, ujú, eh, algo muy para nosotros también, ¿no? Cuando David le dice que él viene en el nombre de Jehová. ujú, Entonces, está nombrando al Señor y es cuando nosotros siempre decimos que debemos darle el primer lugar al Señor, ¿no? ujú, En ujú, el nombre del Señor, y nosotros tenemos que ser esos ministros y esos representantes del Señor
donde quiera que estemos, en todas las áreas de nuestra vida. Obviamente hay que empezando por la espiritual, pero si tenemos un trabajo, ahí somos representantes y lo hacemos en el nombre del Señor. Si Ujú. estamos en el colegio, donde estemos, nosotros tenemos que marcar, nosotros ya fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y cuando somos mayados, nosotros marcamos, tenemos un sello especial, algo que nos hace diferentes y por eso Él lo dijo y nosotros también debemos manifestarlo y nosotros también debemos testificar. Mm, amén. Amén, Clarita. Él es nuestra fuerza, ¿cierto? Muchas gracias. Número 2. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida también? Ya comentamos un poquito, pero si alguien quiere decir un poquito más. La falta de confianza en Dios, porque cuando uno confía en Él, no hay temor. El temor se da estaba fundado en que ellos no confiaban plenamente en Dios, cosa que sí lo hizo David. Yo diría que era falta de confianza. Ok. Amén. Muchas gracias. Bien. El orgullo también, ya que el Goliat se burlaba del pueblo de Dios y pues a veces confiamos más en nuestras fuerzas que en lo que Dios puede hacer en nosotros. Mm, amén. Sí, Clara. La incredulidad, ¿no? Porque sabemos que la mayoría no creían en Dios. Mm, Entonces, la incredulidad y la falta de temor, ¿m? La ujú. crítica, también porque como, así como, y así como el mismo Filisteo se burlaba de los israelitas, pero también vemos algo muy contradictorio y era el pueblo de Israel se burlaba de David. O sea, cuando lo vieron nunca se imaginaron lo que él iba a hacer, o lo que él iba a hacer, pero lo que el Señor iba a hacer en él. ¿M? ¿Cierto? Y los israelitas dejaron que Goliat se burlaba, ¿no? Contra Dios. Y a veces quizás nosotros también dejamos que otros se burlan también, ¿no? De alguna forma. Laura comparte en el chat el temor hacia nuestros propios gigantes. Así es, hermana. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir otra cosa? Bien, otro que tengo anotado aquí, quizás no es tan obvio como los otros, pero soy tentada a obedecer a Dios con malas motivaciones, buscando recompensas, bendiciones o mi propio orgullo, enfocando en mí. Y el deshonor con que los filisteos se traban a Dios era la motivación de David. ¿Ya? Frente al peligro, David le dio todo el mérito a Dios. Así que, claro, no enfocarnos bien. Y yo creo que es algo que pasa sin querer casi, ¿no? Porque como seres humanos somos por naturaleza bastante egoístas. Así que Dios siga siempre trabajando en nosotros eso. ¿Y en qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios? Matilde. Ah, ya iba. Gracias, pastora. En, en el versículo 37 podemos ver ahí cuando David dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo, Ujú, ¿no? O sea, mira la confianza que tenía David y a la vez estaba seguro del gran amor que tenía Dios para él, ¿no? ujú, Ahí está clarísimo la relación que había entre ambos de mucho cariño, mucho amor, mucho aprecio, ¿no? Lo apreciaba por lo que era, no por su tamañito ni nada, sino por
él valoraba su corazón, ese corazón que tenía fuerte, valeroso, valiente, ¿no? Y se puede deducir todo eso Ujú. en este ¿Y, versículo. y Ujú. cómo puedes relacionarlo con tu vida, Matilde? Sí, que hay veces que nosotros perdemos a ciertas luchas que podamos tener en la vida, problemas, perdemos ese valor, nos da un poco de temor, pero tenemos que nosotros mismos fortalecernos. Ahí está la armadura de Dios, que tan fuerte es la que tenemos en nosotros, y tenemos que nosotros fortalecer y con la palabra de Dios. Yo cuántas cosas he pasado yo en mi vida personal, perdí a mis padres, a mis dos padres, entonces eso no ha sido fácil para mí, pero a veces cuando ya me pongo a pensar, digo, ¿cómo pude ahora ya eh, lógico, los recuerdo, los extraño, pero ya ese sufrimiento que yo tenía, que tuve en ese momento, en primera instancia, ahora ya siento ese sufrimiento como curado, como sanado. Yo sé que Dios me ha dado esa curación, ¿no? Me ha aliviado mi dolor. Y uno se refugia en la palabra de Dios, no lee la Biblia, y eso te alimenta, eso te llena, eso te cura. Bien, bien. Para mí es todo eso. Dios es fiel, Sí, ¿cierto? sí, sí, así Amén. es, así es. Muchas gracias por compartir, hermana. Gracias, pastora. Clarita. Bueno, yo tengo muchas, pero voy a decir una. ¿Cuál es la Bien. participación de las otras? Voy a continuar con la idea de Matilde porque por ahí iba, aunque pensaba nombrarlo al principio cuando volvemos al tema de anoche, ¿no? El Señor, toda la vida, el Señor ha buscado siempre un Salvador. Y nuestro principal Salvador es el Señor Jesucristo, pero en cada época de la historia utiliza una persona y en este caso, pues, utilizó a David, a David, ¿no es cierto? Pero me quiero más enfocar es en la armadura de Dios Mm, precisamente cuando dice que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Entonces, aquí me quiero enfocar en el amor del Señor. Él, en Corintios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. Y también cuando leemos Efesios 6 del 10 al 18 sabemos que ahí está muy especificada la armadura de Dios con cada pieza y que definitivamente la armadura es nuestro Señor Jesucristo. El ujú. Señor es nuestro escudo. Dice Amén. la roca que nos fortalece, es nuestro más alto escondite. Entonces, en Él lo tenemos todo. Por eso Efesios, esa parte empieza diciendo, nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es tanto el amor del Señor que Él sabe todo lo que nosotros enfrentamos, pero está con nosotros, pero además que está con nosotros, nos entrega todas las armas para que nosotros podamos luchar, porque sabemos que nosotros desde que aceptamos al Señor Jesucristo automáticamente, espiritualmente, nosotros sabemos que hay una oposición, pero Él nunca nos deja solos. Con su santa palabra, que es lo más importante, y Mm, entender la armadura y cómo es, y sabiendo que es pues del Señor Jesucristo el que está con nosotros, ¿no? Dice que cuando leo aquí que vistió David con sus ropas, lo dice muy clarito en el libro de Apocalipsis cuando dice que nos hizo reyes y sacerdotes, a nosotros, ¿no? Nos vistió y en Ezequiel dice que nos puso vestiduras nuevas, nos vistió con vestiduras reales. Es muy hermoso porque nosotros somos del linaje del rey David, somos del Señor Jesucristo, desde viene cuando vemos la genealogía que está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 1, y ahí donde entendemos que el Señor Jesucristo, Rey espiritual, nuestro Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, y aquí en la tierra también viene del linaje del rey David, por lo tanto nosotros venimos de una generación de reyes y sacerdotes y de reyes. Hemos dicho, tenemos un linaje, como dice la palabra, ¿no? Somos esto, somos linaje, perdón. Somos linaje y somos pueblo escogido apartado para Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús nuestro Señor. Y termino con el 46, ya para la participación de los otros hermanos. Él dice que Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Daré los cuerpos a los filisteos. Estaba tan seguro el amor del Señor que nunca falla, el que nos sostiene. En medio de lo que vivamos, nosotros tenemos que estar completamente seguros de que el Señor
nos da la victoria, que sea el desierto que estemos pasando, el Señor se va a manifestar en nosotros. Gracias, profesor. Amén, Clara. Muchas gracias. Sí, compartiste muchas cosas muy lindas. Gracias, hermana. Y vemos en el chat Laura que compartió el temor hacia nuestros propios gigantes y que, ya, eso fue antes. Y en que Dios no nos lleva a hacer algo que nos pueda dañar, sino por el contrario, Dios nos cuida y nos respalda. Solo debemos ser valientes y confiar en Él. Amén, hermana. Gracias por compartir eso. Así es. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo decía que también se ve reflejado el amor de Dios cuando Dios acompaña o respalda a David, cuando él le dice al filisteo que él iría sin espada y sin lanza, iba directamente con la fuerza de Dios y Dios lo respalda porque él logró vencerlo. Sí. Amén. Amén. Clara, ¿quiere comentar otra cosa? Profesora, en el versículo 58, cuando el Señor como nos glorifica y nos coloca en lugares de honra, ¿no? Y pone la gracia, esa gracia que Él pone en nosotros para que de la misma forma encontremos la gracia delante de los hombres. Y cuando el Saúl le pregunta a David, y muchacho, ¿tú de quién eres hijo? ¿Sí? Él dice, yo soy hijo de tu siervo, Isaí de Belén. O sea, ya el Señor le estaba dando ese lugar de honra a David. Y así como le da el lugar de honra a David, también el Señor nos da el lugar de honra a nosotros, sus hijos. Amén, ¿cierto? Somos sus hijos, hijas muy queridos. Amén. Bueno, hermanas, tenemos tantas adversidades en esta vida, ¿no? Mirando atrás, mirando ahora, mirando adelante, vamos a tener muchas siempre, mientras estamos aquí en este mundo pecaminoso, pero Dios siempre es fiel, como han comentado, ¿cierto? Y cada día tenemos una batalla espiritual, pero podemos descansar, como vemos aquí, podemos descansar en que la batalla no es de nosotros, la batalla es de Dios y Él es lo que está detrás de todo, nuestra fuerza, nuestro amor, todo lo que necesitamos para poder conquistar. Así que no tienes que tener miedo, como hemos conversado, ¿cierto? Porque Dios va va a pelear por nosotros. Excelente. Ups, me fui muy rápido. Y muy bien. Perfecto. Y cuatro, ¿qué pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Esta noche, cuando están hablando con Él, ¿en qué pueden pensar quizás específicamente o en esos momentos difíciles de adversidad? Clara, lo siento, no sé si es de antes la mano o de ahora. Bueno, así era de antes que no la había bajado, pero pues ya que la tengo levantada, ¿Ya? yo le pediré al Señor que obre en mí la verdad en el temor. De verdad que sí, yo le pido mucho al Señor, al Espíritu Santo que me ayude, porque soy especialmente cuando tengo que ir al médico, Mm, me da muchísimo temor. Eso es algo que sé que en el nombre del Señor yo lo voy a vencer, pero sí, le pido a Dios que obre en mí, porque entonces viene siendo también incredulidad, ¿no? Porque cuando sí siento eso es porque entonces qué tan confiada estoy en el Señor. Entonces, mm, que obre esa parte en mi familia también, en mi esposo, ¿no? Que el Señor se glorifique con poder en cada vida y también los tome a ellos así como me toma a mí, que el Espíritu Santo también los tome a ellos, porque como se presentó en el pueblo de Israel, también en mi familia hay gente incrédula. Entonces le pido al Señor no que obre en mí, pero más que obre en mí, que obre en mi familia y que a través mía yo también pueda ser usada para
dar a conocer la ley, el evangelio, y que muchas personas, así como nosotros conocimos del Señor por medio del Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo nos Mm, capacite para llegar a aquellas personas que necesitan conocer al Señor. ujú. Amén, amén. Pues claro, recuerda que también ya lo tienes. Es bueno pedir que Él obre eso en eso, que lo haga crecer, pero recuerda también el versículo, no lo puedo recordar súper bien, pero el que dice, no nos ha dado un espíritu de timidez, ¿cierto? Sino que ya nos da esa fuerza espiritual. Así que ya lo tienes en ti clarita, ya, y Dios cree en ti y Dios está ya usándote de muchas maneras. Sigue con eso, hermano. Ah, ese versículo dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ni Cobardía. de temor, ¿cierto? Sino de poder y de dominio propio. Creo que está en Amén. Timoteo. Mm. Amén. Amén. Ya eres fuerte, hecho en su imagen. Amén. Ay, tan bella, gracias, profesora. Lo recibo en el nombre de Jesús. Ujú. Bien. Matilde, ¿tenía algo? Sí, estaba pensando que lo que yo deseo, un deseo grande es que me enseñe a honrar su nombre en medio de los desafíos que pueda presentarse Mm, en el camino de mi vida, ¿no? Entonces, solamente eso. Y mucha fe firme, que sea mi fe, que sea firme, lo que siempre deseo y valiente. Yo mm, sé que soy valiente, pero todavía a veces me doblo y quiero más valentía. Quiero más sí, valentía. Ujú. sí, yo también estoy de acuerdo, sí. Sí, es verdad. Gracias, pastora. Muchas gracias. Bien. Bien, ¿alguien más tiene algo que quiere compartir con eso? Y bueno, ya estamos a la hora, veo, así que vamos a seguir adelante ya. Pensando, hermanas, ¿en qué momento de consejería sería bueno compartir esa historia? ¿Qué podría estar quizás pasando alguien o qué podrías estar conversando con alguien que sería un buen momento de recordar o contar esa historia? Cuando alguien está pasando por problemas grandes, los problemas grandes, pongámosle que sea Goliat, los problemas grandes que nos faltan, Mm, problemas difíciles, ¿no? Problemas difíciles que a veces uno piensa que no tienen solución, ¿no? Entonces, en ese momento que tú estás en todo el dolor o pasando ese difícil momento o trago amargo, tú en ese momento a veces tu mente no te da la solución. mm, Estás nomás desesperada, angustiada, pero no le ves solución, no ves salida a ese gran problema que puedas tener, ¿no? Que sería Goliat. Y en ese mm, momento yo usar esta historia para darle a esa persona que está tan oprimida, tan decepcionada, ¿no? Que no sabe por dónde ir ni qué solución tomar. Ahí le pongo esta historia para darle el valor de David. Le diría que David era pequeño, pero nada lo amilanó, nada le dio cobardía, tuvo una fuerza, una valentía que era como 3 veces el tamaño de Goliat, su valentía. Y ahí vemos que el tamaño y lo físico o el aspecto exterior no es importante, lo que vale es lo de adentro, el corazón, el valor está adentro, el corazón, ¿no? Más que bien. que un aspecto físico. O sea que las Busca cosas, refugio en Dios, ¿no? claro, y las cosas pueden parecer grandazas, pueden parecer grandes, pero al final puede que al revés sean. O sea, las cosas es pequeña, uno le busca solución y resulta ser al revés. El problema se hace chico. De Ujú, todo nosotros lo vemos como un gigante. mm, Ahí usaría yo la historia. ujú. Muchas Ujú. gracias, Matilde. Gracias, pastor. Clara. También digo que los gigantes son grandes en la medida que como nosotros los vemos y lo que Mm, pasa es que a veces pensamos que nosotros somos los que podemos solucionar los problemas, ¿no? Y resulta que nosotros, si nosotros ponemos en las manos del Señor gigantes, conflictos familiares, problemas con el esposo, que el esposo está infiel, que el hijo está en las drogas, que
no tenemos, todos esos son los gigantes que se levantan. Y nosotros muchas veces tratamos de solucionarlos solos. O sea, agotamos todos los recursos Mm, y resulta que lo primero que tenemos que hacer es precisamente ponerlo en las manos del Señor, porque con el Señor es el que, como la misma profesora lo decía y como lo dice la palabra en el Éxodo, yo peleo por usted, no, yo soy el que voy delante, abriendo el camino. Sabemos que con el Señor cualquier circunstancia, como decía Mati, es verdad. A veces el problema no es uno se daña la mente pensando cosas que a lo mejor nunca ni van a pasar. Como por ejemplo el que tiene una deuda. Me van a endeudar, me van a quitar la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor nada de eso va a pasar, pero nosotros lo podemos ver así de grandísimo. mm, Entonces, es una historia para uno realmente compartir en cualquier circunstancia que sea un problema, porque siempre vamos a tener gigantes. Todo lo que se nos levanta son gigantes, sí. pero siempre está el Señor, que es el que va por nosotros y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ujú. Amén. Todo va a su gloria. Gracias, Clara. Bien. Este, cuando una persona se siente incapaz o insuficiente Mm, o que cree que tiene una vida sin propósito. mm. Excelente. ¿Qué conexión harías? Pues Dios nos creó, fuimos planeados por Dios. A veces creemos que fuimos planeados por nuestros padres, pero en realidad fuimos planeados por Dios con un propósito. Y a veces en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido sin propósito o nos hemos preguntado para qué estamos aquí. Mm. Entonces, bueno, es una buena historia porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. 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 Sí, súper. Y aunque nos sentimos o vemos que quizás de verdad no tenemos los talentos de otros, Dios es el que obra, ¿no? Él es la fuerza detrás de todo. Amén, hermana. Gracias, Pamela. Bien, bueno, también yo creo que este mensaje no, se podría aplicar de muchas maneras, ¿no? Pero pensaba puntualmente en las personas que quizás están como padeciendo o sufriendo temas de ansiedad o de depresión. Mm, Entonces, sé que uno de los síntomas justamente es el temor, el mm, miedo, entonces podría ser útil para justamente compartir con aquellas personas que lo sufren, ¿no? El temor de incluso de la vida misma, de sus problemas, las angustias. Yo creo que es un lindo mensaje para estas personas que justamente, ¿no? Viven con temor constantemente. mm. Ujú. Amén. Muchas gracias, Pamela. Excelente. Bien, hermanas, gracias por compartir eso. Tenían excelentes ideas y vamos recordando que lo que vimos en el Qatar, que hay muchos momentos cuando estamos conversando con personas, ya de una posición formal de consejería o solo hablando y ahí podemos recordar historias así y leyéndolo en la Biblia, contándolo nosotros y aplicando esa parte de consolidar, de leer evangelio, preguntar a la otra persona dónde vemos el amor de Dios, dónde vemos pecado, ¿cierto? Y viendo todos esos temas con ellos para que los lleven aquí más cerquita en sus corazones. Excelente. Bueno, hermanas, vimos un poquito sobre la genealogía de Jesús y su nación elegida. Vamos a verlo un poquito y no vamos a leer todo, pero ahí podemos ver un poco cómo está la historia, ¿no? Y ahí vemos desde Abraham y cómo va siguiendo hasta llegamos aquí a David. Y desde David. Ahí se divide y podemos ver el linaje que sigue José y al otro lado María, ¿ya? Entonces vemos y la Biblia es muy clara en mostrar eso, ¿ya? Que de David, como dijeron
no sé cuánto, muchas profecías, ¿no? Pero demuestra que Jesús es hijo de David legalmente, sí, por parte de José y por sangre, por parte de María, ¿no? Es el hijo del hombre, como dice en la Biblia, su linaje está llena de pecadores, ¿no? Hay muchos escándalos que vemos, hermanas, si vamos leyendo, ¿no? Desde que Abraham recibió esa promesa, los 12 tribus que tuvimos, tenemos muchas cosas pasando. No eran personas perfectas que Dios eligió y Dios decidió utilizar para llevar a cabo su promesa, ¿cierto? Vemos pecado, escándalo y sobre todo el amor inmerecido, la gracia de Dios en todo eso. Dios protegió a su nación elegida. Dios protegió la promesa de salvación que había hecho ya en el jardín de Edén y a través de todos esos siglos del Antiguo Testamento. Así que es algo muy lindo. Si les interesa más, pueden encontrar eh, diferentes versiones también de eso, como diferentes gráficos mostrando cómo se alinean todo, pero es algo muy, muy lindo que vemos aquí, Dios usando personas normales como tú y yo para cumplir su propósito. Y bueno, hermanas, hoy vimos al Todopoderoso Dios dando victoria al joven David y a través de él a Israel también, ¿no? Y como tenemos el tema de siempre en este curso, em, y David escribió este salmo, ya, en nuestro enfoque para eso. Y profesamos con David esas palabras del Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Es lindo recordar que esas palabras vienen de David, el que con mucha confianza, sabiendo que el Señor estaba con él y batallando con él, para él, ahí David declaró esas palabras. Y nosotros también podemos declarar estas mismas palabras cuando necesitamos. Pamela, lo siento, veo la mano levantada. ¿Quería compartir otra cosa? No, creo que dejé la mano así Ok, levantada, pero ya. No, no hay ningún problema. Era para ver si tenía otra cosa para compartir. Gracias, hermana. Bien. Pues, hermanas, tenemos 2 lecciones que nos quedan, ¿cierto? em, Ver el video como siempre, leer segundo de Samuel, capítulos 5 al 7. Y quiero que piensen en un captar que podrías utilizar para luego contar la historia de David. Recuerden que puede ser una pregunta, un costumbre, una noticia, una canción, alguna imagen o objeto, o también, como hablamos hoy, algún momento de consejería también. Así que tienen muchas opciones por ahí. Bien, hermanas, ahí las voy a enviar esa tarea con la grabación de hoy. Y también antes de terminar, bueno, hablamos un poco sobre ah, el proyecto final, ¿no? Lo siento, no lo tengo listo en ese computador, ahora me acordé, pero yo las voy a enviar durante este fin de semana. Ups. Hola María, ¿cómo está? Muy buenas noches. Em, voy a enviarlo en el fin de semana para que lo vean, pueden empezar a trabajarlo y podemos verlo juntas en la próxima clase también para ver algún detalle que hay. Pero lo que van a hacer es que van a ir con una historia, van a elegir una de 2 historias y van a
hacer todo lo que hacemos siempre con las 4C, enfocando en eso de captar y lo que hemos hablado de captar, que sea algo donde todavía no hablamos de la historia, pero sí captamos el tema principal para captar la atención, conversar un poco sobre el tema y conectar con la vida de la otra persona. Bien, hermanas. Así que vamos con eso y terminamos con la bendición para esta noche. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanas, por todo el Amén. tiempo, la atención, la participación. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Y gracias, Muchas María. gracias, Sé que pastora. bueno, solo unos minutitos, pero ahí mando la grabación. Sí, sí, no alcancé porque apenas acabé de llegar a la casa y mismo me conecté, pero no alcancé. Ya, sí, Pero justo ahí en terminé. la lucha, ahí al pie. Bien, bien. Ujú. Pues todo, pero todo Sí. bien. Solo un día muy ocupado. Ajá, sí, todo bien, gracias a Ya, Dios. perfecto, me Ajá, alegro mucho. Bien, pues ojalá verla para la próxima, pero ahí voy a estar mandando la uy, sí, grabación para que puedas estar sí, yo creo para presente. la próxima, sí. Ya, Ujú. perfecto. Bien, pues buenas Bendiciones, noches. bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Buenas noches, pastora. Buenas noches, hermanas. Buenas Gracias, noches Buenas a todos. noches, profesora, y Clara, Matilde. Buenas noches. gracias para todos. Que tengan una linda noche. Gracias. Igualmente, chao, chao. Gracias, chao. Bendiciones, hasta pronto. Bendiciones, bien. Chao, buenas noches, Pamela. Noches, nos vemos con todas. Nos vemos, chao, chao.